Bueno, ¿cuál es la expectativa entendiendo que el centro histórico de Quito está completamente vallada por la fuerza pública? Muy buenas tardes. Bueno, lamentamos nuevamente que el presidente Daniel Noboa, la ministra Mónica Palencia le tiene miedo a la organización y a las mujeres. El 25 de noviembre es un día histórico para las mujeres y lamentamos que nuevamente no respeten el derecho a la organización y a la movilización. Quienes tienen bombas lacrimógenas, quienes tienen carros antimotines, quienes mueven a más de 1.500 policías, es el gobierno de Daniel Noboa. Mientras una mujer en Quevedo es secuestrada, mientras nos matan cada día, el gobierno está pensando en cerrar y salvaguardar su integridad. Le decimos al señor presidente que la violencia contra las mujeres es no tener trabajo, salud, educación, que en este país, que en nuestro país, que en Ecuador, cada 36 horas una mujer es asesinada, que en nuestro país, que en el Ecuador, hasta la actualidad, más de 215 mujeres les han quitado la vida. Y hoy alzamos la voz y gritamos la consigna que a nosotras queremos. A nosotras no nos va a decir la ministra qué gritar, qué hacer, cómo organizarnos. Nos da vergüenza que los policías y los militares nos digan a dónde movilizarnos. Les recordamos que en la escuela de la policía, María Belén Bernal fue asesinada. El femicidio en la cárcel, pero los cómplices siguen libres. Lamentamos que en los cuarteles militares, como Aidita Ati, incluso su propia denuncia fue archivada. Esa es la política de este gobierno de turno. Lamentamos que la ministra de la Mujer no representa a nuestros sectores. Y lamentamos de que no se entregue el presupuesto para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Este 25 de noviembre, las mujeres de los sectores populares, trabajadoras, obreras, campesinas, profesionales, jóvenes, no alzamos la voz, porque nuestras casas nos siguen violando, desapareciendo, nos siguen matando. No le tenemos miedo, vamos a movilizarnos, vamos a cerrar las calles porque es nuestro derecho. Aquí en Quito y en todo el país el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia y seguimos alzando nuestra voz por nuestros derechos. ¿La ruta se mantendrá hasta tratar de llegar a... Vamos a esperar que se concentren los movimientos de mujeres y vamos a tomar unas medidas. Porque el 25 de noviembre nadie nos pone ruta ni nadie nos pone agenda. Estamos organizándonos, tenemos compañeras que vienen mujeres, niñas, personas de la tercera edad. Vamos a salvaguardar la integridad de nuestras compañeras. Todas las marchas del movimiento de mujeres y movimiento feminista han sido pacíficas. Tenemos megáfonos, tenemos carteles, tenemos pañuelos. No vamos a hacer vandalismo. Quienes infiltran, como en la anterior movilización, el 21 de noviembre, fueron los propios policías. Ustedes pueden ver en las diferentes fotos que salían llevando a personas de derechos humanos, a jóvenes. No vamos a permitir que agredan a nuestras compañeras y hoy más que nunca estamos unidas, estamos firmes defendiendo nuestros derechos. Hay temas pendientes, por ejemplo, en la Fiscalía. ¿Cuáles son estos casos? Lamentablemente la Fiscalía, igual que las otras instituciones, no tienen una perspectiva de género, ¿no? Entendiendo primero desde el primer gobernante, que es Daniel Noboa, cuando ejerce violencia política. Y posteriormente se pasa cómo está estructurado los diferentes componentes del Estado. La Fiscalía aún no devela, por ejemplo, cifras específicas de cuántos femicidios existen, mientras nuestras compañeras de las organizaciones sociales hacen investigaciones, van a las provincias, la Fiscalía tiene otro número. Por eso nosotros confiamos en esta estadística del movimiento de mujeres y feministas que develan cuál es la condición de las mujeres en este país, ¿no? Entonces por eso podemos ver que cada 36 horas una mujer es asesinada, que más de 280 femicidios se ha producido en nuestro país, que nos siguen matando en el contexto de la violencia. Esta es nuestra realidad. Entonces, vemos cómo está estructurado el Estado, por eso es muy necesario observar, ver bien qué va a pasar en este proceso electoral que se viene, ¿no? No podemos seguir permitiendo que hombres y presidentes sean machistas, misóginos y que odien a las mujeres. ¿Su nombre y su cargo? Cristina Cachaguay, parte de Mujeres por el Cambio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los medios de comunicación. Bueno, en esta tarde nos hemos mantenido esta autoconvocatoria desde diferentes espacios aquí en la ciudad de Quito, igualmente en algunas provincias. Seguramente están con también con plantones, con movilizaciones. El hecho de que el derecho de la mujer en estos últimos tiempos ha sido atropellado totalmente y hemos sentido como desprotegidos por todos los gobiernos de turno, especialmente en este gobierno de turno,
Por eso queremos que reconozcan el trabajo de la mujer, que la mujer no solamente está en las movilizaciones, que la mujer no solamente está reclamando los derechos, que la mujer no solamente reclama o da quejas o se va a denunciar. Necesitamos que esas denuncias se efectivicen, que esas denuncias puedan al menos salvar la vida de las mujeres, el peligro que han tenido sobre el tema de la violencia física, violencia psicológica, violencia, en fin, de las violencias que las mujeres estamos pasando en todos estos tiempos, y que ninguna autoridad no hace nada al respecto de estos temas que son tan importantes. Aquí no solamente el reclamo es de las mujeres indígenas, aquí el reclamo y la exigencia es de todas las mujeres de la ciudad, del campo, de sectores sociales, de las compañeras que han sido violentadas en la participación política, sin número de cosas. Pero nosotros como mujeres indígenas aún más exigimos al gobierno sobre el hecho de ser una mujer indígena. Hemos sufrido tanta discriminación, tanta desigualdad. Por eso hoy decimos sí a la salud, sí a la educación, sí al respeto a los derechos de las mujeres, sí al reconocimiento al trabajo de la mujer. Hoy queremos alzar nuestras voces ante la violencia que hemos sufrido varias compañeras, que no están algunos aquí por miedo. Hoy decimos también no al miedo. Hoy decimos que estamos abiertamente para denunciar todos los derechos que han violentado a las mujeres. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto, el tema de la violencia, el tema es muy complejo en las zonas rurales. Un poco ustedes manejan el tema de las estadísticas a nivel territorial, un poco qué tipos de violencia, qué tipo de vulneraciones a los derechos se generan en estos territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. En los territorios de los pueblos indígenas se ha vulnerado los derechos con la discriminación hacia el acceso de salud, educación, la atención mismo, que prácticamente muchas emprendedoras ni siquiera tienen un presupuesto para poder fortalecer la economía comunitaria. Por eso exigimos al Estado ecuatoriano que no solamente nosotros reclamamos o estamos poniendo quejas, más bien el Estado ecuatoriano debe dar mirada a los pueblos y nacionalidades, a los sectores sociales, porque sí hay violencia, porque ningún juez no ha hecho nada prácticamente para salvar a alguna mujer. Finalmente quiero consultarle, el colectivo, las organizaciones de mujeres se han topado con la sorpresa de un ingreso al centro histórico totalmente vallado. ¿Cuál es el miedo en este caso del gobierno nacional? También rechazamos el centro histórico, el parque El Arbolito, siempre han sido espacios donde hemos podido nosotros estar allí haciendo minga, haciendo una reunión, una asamblea como mujeres, como jóvenes. Ha sido un tema más cultural, pero hoy vemos que todo está cerrado, lleno de policías, y no sé cuál es el miedo del gobierno nacional. Nosotros no somos violentas, no queremos destruir a ninguna ciudad, más bien queremos exigir, más bien queremos que el gobierno escuche y que pueda dar las miradas para que pueda también resolver las problemáticas que estamos pasando en este momento, el tema energético, la inseguridad que abunda en el país. Por eso al gobierno decimos, no vamos a tener miedo, sí vamos a estar en resistencia, porque también aquí hay muchas mujeres desempleadas, estamos sufriendo el tema de crisis laboral y cómo no decir crisis económica. Muchas compañeras vendedoras ambulantes, muchas compañeras del mercado están aquí para reclamar sus propios derechos, porque el pueblo no puede callarse. Vicepresidenta, quiero, aprovechando la oportunidad, justamente consultarle ya en un tema, un plan organizativo. Entendemos que hace unos días atrás la CONAIE convocó ya a una asamblea extraordinaria justamente para resolver sobre el tema de la reactivación de las movilizaciones, el tema organizativo un poco. ¿Cuáles son en definitiva las resoluciones que salieron de esta asamblea? Entiendo yo que me parece que se llevó a cabo el pasado viernes. Sí, correctamente, tuvimos la asamblea el día viernes pasado
en donde se tomó una resolución de mantener activamente las asambleas territoriales en los pueblos y nacionalidades y los sectores sociales, porque nos hemos sumado, como siempre en la lucha lo hemos sumado, no por quizás intereses particulares, sino por intereses colectivos que está viviendo el país. En ese sentido, entiendo yo también que usted es actualmente ya la presidenta encargada de la CONAIE. No, aún nosotros todavía ese tema no se ha tocado el día viernes y en la cual esperamos que también no estamos aún en la campaña, más bien seguimos trabajando en el proceso organizativo y el fortalecimiento desde la CONAIE. Ya es vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama, agradecemos muchísimo por su tiempo. Sí, Esther Collaguazo, dirigente también de las mujeres, histórica justamente, que ha justamente sostenido esta lucha de la reivindicación de los derechos para las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué significa este día importante de este 25 de noviembre respecto a esta lucha de la no violencia contra las mujeres? Muy buenas tardes. Buenas tardes a este medio de comunicación por tomarnos en cuenta. Para nosotros significa un recordar y seguir en la lucha. No es un día de fiesta, sino más bien es un día de la lucha histórica que nos dejaron el legado la Mama Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango y otras más. Nosotros no podemos dejar y no resistimos, sino más bien seguiremos adelante, y eso es un día para nosotros, un día especial, para que volvamos y recordamos, siempre estaremos, somos millones los ecuatorianos y aún más las mujeres, niñas y niños, tenemos el derecho a reclamar nuestros derechos, y de la misma manera tenemos que insistir también en los derechos de las mujeres y hombres. Por lo tanto, hoy día es un día histórico para nosotros, y también la reivindicación de recordar y seguir caminando cada día para que podamos terminar con el femicidio, maltrato a las mujeres, falta de empleo, no tenemos recursos económicos. En este momento estamos endeudados porque tenemos nuestros emprendedores que están con muchas deudas. Por falta de energía eléctrica no podemos salir a trabajo ni también poder seguir adelante con nuestros emprendimientos. Y por eso hoy día recordamos al Estado ecuatoriano y al mundo entero que las mujeres del campo, de la ciudad, no dejaremos de reclamar y seguimos adelante hoy día el 25 de noviembre. Una de las luchas constantes desde el movimiento indígena, especialmente de las mujeres de los pueblos y nacionalidades, ha sido esta garantía de solicitar al Estado que no se vulnere el derecho al territorio. ¿Y qué implica este tema? Siempre implica el tema es que no tenemos la consulta, hemos dicho que nos respete la consulta previa, libre e informada, y no tenemos. Por eso es que reclamamos que respete la justicia indígena, que respete la salud indígena como las hierbas. Tenemos nosotros en nuestros campos, de la misma manera también educación, salud, empleo. No tenemos nosotros, no tenemos la facilidad, incluso para hacer un crédito nos piden tantos documentos, y por eso es hoy en este día que estamos en el camino y no dejaremos de seguir, cada día caminaremos si es que es necesario, pues y seguimos también aquí en el camino. Es Esther Collaguazo, dirigente de la Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari. De esta manera entonces, de la no violencia contra la mujer. De esta manera entonces ya varios colectivos se suman, se concentran y portan ya algunas leyendas, las banderas características del colectivo de mujeres, de colectivos de feministas, justamente para emprender esta movilización a varios puntos de la capital. Ellos han señalado por el hecho de que justamente está bloqueado el ingreso al centro histórico de la capital. Ellos realizarán justamente esta ruta, planificarán esta ruta para movilizarse por otros puntos de la ciudad, en donde no existe este bloqueo justamente a las diferentes instancias gubernamentales.